Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor, el mensaje del Señor en este libro de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, nuestro Rey y Señor, a ti encomendamos este mensaje, Señor, rogándote tu Espíritu Santo nos dirija, tanto para hablar como para al escuchar, y que dé fruto, Señor, en aquellos según tu propósito, amado Dios. Bien, el mensaje se llama entonces Gustando la benignidad del Señor. ¿Qué significa gustar? Gustar significa comer, evaluar, discernir, percibir, saborear algo mediante el sentido del gusto. De su sentido primario físico, este término evolucionó y se le dio también la connotación de evaluar cosas que no tenían que ver con la comida, y adquirió también el significado de discernimiento, elegir y deleitarse con las cosas buenas. En nuestro caso, gustar la buena palabra de Dios y los poderes de lo buena que es. El versículo para este mensaje está en el Salmo 34, versículo 8, que dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. De aquí se saca esta afirmación en estos términos. Dice así: los cristianos comprueban las maravillas de Dios por ellos mismos, es decir, por su propia experiencia, bajo la guía del Espíritu Santo. En esta experiencia que tenemos con Dios, los convertidos al Señor, los cristianos, podemos comprobar por nosotros mismos estas maravillas de Dios. El mensaje entonces dice así: hay que disfrutar la benignidad de Dios. Para entender mejor esto, hay que ver el significado de los términos bondad y benignidad. Bondad es una perfección de Dios que caracteriza su naturaleza de ser bueno y procede de la santidad y del amor de Dios. Benignidad viene a ser la muestra práctica de la bondad de Dios que ejerce con las personas necesitadas. Entonces, el mensaje que dice hay que disfrutar de la benignidad de Dios. ¿Cómo disfrutar esa benignidad de Dios? Para esto vamos a verlo en 3 puntos, a exponerlo en 3 puntos. Primer punto: creciendo en su salvación, es decir, que usted crezca en su propia salvación. La mayor muestra de la bondad de Dios es el habernos salvado. Crecer en su salvación es estar ocupado en ella, lo que no quiere decir que la salvación dependa de lo que continuamente hagamos, sino que la salvación debe expresarse en un avance progresivo en la vida y el carácter cristianos, no solo de manera individual, sino a través de la participación obediente al llamado colectivo de Dios a la iglesia local. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, en su parte final dice: ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Ocupaos aquí significa aplicar la salvación y no se refiere a ganarse la salvación. Temor y temblor es responder con respeto y responsabilidad adecuados
a la bendición de Dios. Una verdadera obediencia proviene de la reverencia y no del miedo. Todos tenemos nuestras ocupaciones, pero la más importante de todas, la de mayor valor presente y futuro, es el abundar con dedicación en el crecimiento de nuestra vida como discípulos del Señor Jesucristo para alcanzar madurez en nuestra vida espiritual, madurez en nuestro espíritu y en nuestra mentalidad guiada por el Espíritu de Dios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 14, versículo 20 dice: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Se puede estar muchos años como miembros de la iglesia, pero seguir siendo un niño espiritual, de manera que no podamos ni siquiera dar razón de la esperanza que hay en nosotros y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante quien demande razón de la fe que habita en nosotros. Las Santas Escrituras también nos exhortan a no descuidar una salvación tan grande, anunciada primeramente por nuestro Señor y luego por los apóstoles, hasta llegar después de 2000 años de generaciones sucesivas a nosotros, de manera que también seamos parte de esas generaciones que seguirán en los sucesivos, testificando del glorioso Evangelio de Jesucristo. La bondad que Dios tuvo con nosotros hay que compartirla. No hay mayor gozo para un seguidor de Cristo que anunciar, testificar y predicar el Evangelio y ver los frutos que el Señor obtiene por intermedio nuestro. En esto es glorificado nuestro Padre Celestial y en esto se glorifica un Hijo de Dios. Los cristianos comprobamos por nuestra propia experiencia las maravillas de Dios. Hay que disfrutar de la benignidad de Dios. Segundo punto, venciendo antiguas ataduras. En la mente de un cristiano fiel pueden quedar rezagos o incluso fuertes ataduras, ligaduras, obstáculos o trabas que a usted le quitan la alegría, el gozo, el regocijo de ser un redimido del Señor, un hijo del Rey. Es muy importante romper las ataduras con la vieja naturaleza, es decir, romper las cadenas tanto con el pecado y también con el legalismo, el cual oprime las conciencias y consiste en una serie de prohibiciones que no las ha hecho Dios. Es decir, las Escrituras no lo enseñan, sino los ha hecho un hombre y que tratan de opacar o incluso intentan matar la gracia en la mentalidad del creyente, en su corazón, llevándolo a sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza e inseguridad. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16 hasta el 18, viendo solamente el 16 lo vamos a leer, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida y en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En casa se lo puede leer hasta el 18. La Iglesia, en un pasado reciente, tiene ese antecedente de haber estado sujeta a un legalismo asfixiante del que es necesario que salgamos. La carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 4 y 5 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Un principio de las iglesias cristianas es precisamente la libertad de conciencia. ¿Y quiénes intentan matar la libertad de conciencia? Los legalistas de antaño o legalistas actuales. No se puede descalificar ni menos condenar por motivo de conciencia a ningún hermano. Jesús, sí, acusó a los fariseos de su tiempo porque estos colaban el mosquito y tragaban el camello, es decir, eran meticulosos en que no pase ni un mosquito por el colador, pero sí, en su vida se tragaban un camello y olvidaban lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. En actitud parecida, hay en nuestros días quienes condenan términos como cristiano, evangélico, bautista, cumpleaños, domingo, etcétera, etcétera. Diversas clases de legalistas. Dice el apóstol Pablo: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Esto lo dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9. En su carta a la primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrutemos, pues, sin sentimientos de culpa o miedo, las cosas que Dios nos ha dado, dándole gracias a Él. Los cristianos, por nuestra propia experiencia, comprobamos las maravillas de Dios. Hay que disfrutar de la benignidad de Dios. El tercer punto dice así: viviendo en la libertad de Cristo. Para libertad fue que Cristo nos ha hecho libres. Jesús murió por nosotros y con Él estamos muertos al pecado. Él nos ha dado vida, nos ha hecho conocer la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha libertado a usted de la ley del pecado y de la muerte. Y todo esto ha sido por gracia, por gracia. El pecado ya no es más nuestro amo. Las cadenas que nos tenían esclavizados a Él, Cristo las ha destrozado. ¿Por qué seguir pecando? El apóstol Pablo hace la pregunta en Romanos 6:1, dice: ¿continuaremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Otra vez la pregunta: ¿por qué seguimos pecando? Lo que ocurre es que durante muchos años se nos ha introducido en la mente que al empezar el día ya estamos pecando si no nos levantamos a tal o a cual hora, y que el diablo ya nos ganó la partida del día y que solo nos aguarda la tragedia del pecado durante el resto del día. Dios no está sujeto al tiempo. El buen cristiano, priorizando a Dios por sobre todas las cosas, arranca su día alabando y proclamando a Dios como el Señor, como el dueño y amo de su cada día. Con Cristo en su corazón para vencer al pecado, haciendo su voluntad bajo la guía del Espíritu Santo, disfrutando la libertad que Cristo Jesús nos dio al haber roto las cadenas del pecado y la condenación. El día es para que el Señor se glorifique en nosotros y nosotros le glorifiquemos a Él. Vivamos como creyentes liberados. Seguramente tendremos batallas de las que saldremos victoriosos por el poder y la gracia de Dios. Dejemos la mentalidad del miedo, del palo tras palo que recibíamos antes. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Con Cristo somos más que vencedores.
Él es nuestro amo y Señor, nuestro abogado defensor. A un lado la pereza, a un lado la mentalidad de esclavos del pecado o de los hombres. Desde el inicio de nuestro día, no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoree más de nosotros. Disfrutemos de esta libertad que Cristo nos ha dado. Los cristianos comprobamos las maravillas de Dios por nuestra propia experiencia. Disfrutemos de la bondad de Dios. Concluyendo el mensaje, 3 conclusiones. Primero, nuestra experiencia con Dios nos lleva a gozar de su bondad. Segunda conclusión, al glorificar a Dios dándole frutos, nos gloriamos en Él. Disfrutamos nuestra vida de creyentes, nuestra vida cristiana. Tercera conclusión, el espíritu y mente libres nos disponen mejor para la vida abundante que Jesús ofrece. Que el Señor bendiga su palabra, haga su propósito en cada uno de nosotros. Amén, amén.